Bienvenidos, gracias por estar ahí. En este video vamos a presentar primero los enunciados, de manera que ustedes puedan elegir cómo visualizar, ya sea este video o el siguiente, donde resolvemos la segunda parte del parcial, porque en esta vamos a hacer los tres primeros ejercicios, que son los de desarrollo, y en el segundo video vamos a resolver los ejercicios que son de elección múltiple, que son 4. Bueno, espero que les sirva y nos ponemos a trabajar. Bueno, el enunciado del problema D1 dice: los bloques A y B de la figura, cuyas masas son respectivamente 10 kilogramos y 5 kilogramos, están vinculados por medio de una soga ideal que pasa por una polea fija, también ideal. El bloque A se encuentra apoyado sobre el plano inclinado con rozamiento, coeficiente de rozamiento estático 0,6 y dinámico 0,4, ligado a un resorte ideal de constante elástica K igual a 232 Newton sobre metro, fijo en su parte inferior. A. Halle la máxima compresión que pueda darse al resorte respecto de su longitud natural para mantener el sistema en equilibrio. B. Si se comprime el resorte 40 centímetros respecto de su longitud natural y se libera el sistema a partir del reposo, calcule la intensidad de la fuerza de rozamiento que actuará sobre el bloque A un instante inmediatamente después de dejar el sistema en libertad. Indique claramente su sentido. Bueno, acá tenemos representada la situación. Hemos elegido un sistema de referencia, el eje X a lo largo del plano inclinado. Recordemos que como la soga transmite la fuerza a lo largo de su trayectoria, podemos considerar que el peso en B está en la dirección del eje X, en este caso en el sentido negativo, por los signos elegidos para X y para Y. Y bueno, en el sentido perpendicular al plano inclinado tenemos el eje Y, positivo hacia arriba. Las fuerzas externas que actúan sobre el sistema es la masa A y la masa B. Lo demás es todo ideal, la soga es ideal, la polea es ideal, así que no tenemos que considerar ni estiramientos en la soga, ni momentos de inercia en la polea. De todas maneras la polea es fija, así que ahí no habría momento de inercia que calcular. Pero tampoco hay que calcular rozamiento de la polea. Bueno, así que las fuerzas externas que actúan sobre el sistema en estudio, que es el conjunto de las dos masas A y B, son el peso de B, el peso de A, la fuerza elástica, que es la que ejerce el resorte, y la fuerza de rozamiento y la normal. La fuerza de rozamiento, si bien se produce obviamente entre el cuerpo y la superficie, la he puesto acá para que quede en evidencia que vamos a hacer un tratamiento puntual de los cuerpos, porque si la ponemos acá da la sensación de que hubiese que calcular algún momento con respecto a algún punto. Bueno, simplemente vamos a considerar a todos los cuerpos como si fuesen puntuales, vamos a hacer ese tratamiento. El peso en A ahora lo vamos a descomponer en el sentido de X y en el sentido de Y. Bueno, acá tenemos los datos, las masas. Masa A 10 kilogramos, por lo tanto el peso de A es 100 newton, hacia abajo obviamente. La masa de B es 5 kilogramos, por lo tanto el peso de B 50 newton, hacia abajo también. Acá le puse en notación vectorial estándar, ¿no? Menos 100 newton en la dirección del versor J y menos 50 newton en la dirección del versor J. Nosotros vamos a usar componentes en X y componentes en Y con sus respectivos signos directamente.
Acá tenemos los coeficientes de rozamiento, el estático 0,6 y el dinámico 0,4. Bueno, calculamos el módulo del peso de A en X, que es el módulo de peso de A por el seno de 37, o sea 100 newton por 0,6, 60 newton. Y bueno, de la misma manera calculamos el peso en A en Y, nada más que usando el coseno de 37. Y nos da 80 newton. La normal, el módulo de la normal es el mismo que el del peso en A en Y, que es 80 newton. Y acá tenemos la constante del resorte, 232 newton sobre metro. Acá justamente representé al cuerpo, mejor dicho, al conjunto constituido por ambos cuerpos como un punto y con las fuerzas actuantes sobre ese conjunto, las fuerzas externas. La normal y el peso en A en Y se cancelan y después tenemos hacia abajo la fuerza de rozamiento estático y el peso de A en X, y hacia arriba, en el sentido negativo de X, el peso de B y la fuerza elástica. La fuerza de rozamiento estática tiene sentido hacia abajo porque nos están pidiendo cuál es la máxima compresión que le podemos dar al resorte. Es decir, que el resorte va a hacer fuerza hacia arriba, porque si nosotros esto lo dejamos sin vincularlo al resorte, así como está, la fuerza de rozamiento estático alcanzaría como para compensar la diferencia entre el peso de B y el peso de A en X. Porque el peso de A en X es 60 newton y el peso de B 50 newton. Hay 10 newton de diferencia. Pero ¿qué pasa? La fuerza de rozamiento estática máxima está dada por la normal y el coeficiente de rozamiento. La normal es 80 newton y el coeficiente de rozamiento estático es 0,6. De manera que la fuerza de rozamiento máxima es 48 newton. De manera que si nosotros dejamos a esto sin el resorte, la fuerza de rozamiento tendría que valer 10 newton, la fuerza de rozamiento estática estamos diciendo, ¿no? Tendría que valer 10 newton para poder igualar la diferencia que hay entre el peso de A en X y el peso de B. El peso de B tiene sentido negativo en el sentido del eje X y el peso de A en X tiene sentido positivo. Con una fuerza de rozamiento de 10 newton en el sentido negativo serían 50 más 10, 60, y cancelarían los 60 del peso B en X. Recordemos que la fuerza de rozamiento estática es una fuerza a pedido, por decirlo de una manera, con un valor máximo. Ese valor máximo es el que está dado por multiplicar sale de multiplicar la normal por el coeficiente de rozamiento estático. En este caso, como dijimos, es 48 newton. O sea, si se requieren 10 newton de la fuerza de rozamiento estático, bueno, la fuerza de rozamiento estático va a valer 10 newton, no 48 newton. La fuerza de rozamiento estático va a variar entre 0 y su máximo. Una vez superado el máximo, bueno, ya no va a poder evitar el movimiento del cuerpo, por lo tanto ahí empieza a actuar la fuerza de rozamiento dinámico. Para graficar bien esta idea, si el cuerpo está en posición horizontal, la fuerza de rozamiento estático va a valer 0, porque salvo que se lo tracciona el cuerpo. Estamos hablando si el cuerpo está en el sentido horizontal y las únicas fuerzas que actúan sobre él son el peso y la normal. En ese caso, la fuerza de rozamiento estático va a valer 0, porque no va a tener que cancelar ninguna fuerza en el sentido horizontal. Bueno, ahora en el siguiente paso continuamos con los cálculos, ya planteando las ecuaciones de la estática, es decir, sumatoria de fuerzas en X 0 y sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Fuerzas en Y ya sabemos que la normal y el peso de A en Y se cancelan y ahí termina el planteamiento. En las fuerzas en X vamos a ver ahora cómo lo manejamos. Bueno, vamos a plantear el equilibrio a lo largo del eje X. Podemos manejarnos con valores absolutos porque ya sabemos el sentido de todas las fuerzas. Incluso en la constante del resorte nos estamos manejando con valores absolutos también, porque si tenemos que considerar la fuerza que ejerce el resorte, habría que poner un signo menos acá, porque si el resorte se comprime, o sea, tiene una variación de longitud en el sentido positivo de X, produce una fuerza en el sentido negativo y viceversa.
Pero acá, como tenemos ya el sentido de todas las fuerzas, podemos manejarnos con todos los signos, y en el caso del resorte, como ya hemos dicho que se comprime, no hace falta aclarar signo. Bueno, entonces igualamos en valor absoluto la sumatoria de fuerzas en un sentido con la sumatoria de fuerzas en el otro sentido. En un sentido tenemos la fuerza elástica y el peso de B, y en el otro sentido tenemos el peso de A en X, el componente del peso de A en X, y la fuerza de rozamiento estática máxima. Sabemos que vamos a calcular la fuerza de rozamiento estática máxima porque esa era la condición, calcular a su vez la máxima fuerza elástica y a su vez, por lo tanto, la máxima compresión que puede tener el resorte para que esto se mantenga en equilibrio. Bueno, despejando, nos queda que la fuerza elástica es igual al peso de A en X más la fuerza de rozamiento estático máximo menos el peso en B. Bueno, acá ya dimos los valores numéricos, acá todavía no, para que no se haga tan largo esto. El componente de la fuerza de A en X 60 Newton más la fuerza de rozamiento estática máxima, como habíamos dicho antes, que era 80 Newton, que es la normal, por 0,6, que es el coeficiente de rozamiento estático, menos 50 Newton. Bueno, esto nos queda 58 Newton. Bueno, acá ya hemos puesto la constante del resorte en valor absoluto. Como Newton es factor común a ambos lados, se puede simplificar. Y bueno, simplemente despejando, metro pasa multiplicando, 232 pasa dividiendo. 58 dividido 232 es un cuarto, porque 58 es la cuarta parte de 232. Y un cuarto es 0,25 metros, que es lo mismo que decir 25 centímetros. Bueno, el punto B, ya teniendo el resultado del punto A, es más bien conceptual. Si la compresión del resorte es mayor que 25 centímetros, que era lo máximo que se podía comprimir para que el sistema permaneciese en reposo, en este caso es 40 centímetros, entonces la fuerza elástica va a ser mayor a 58 newton. Por lo tanto, no se va a mantener el equilibrio. Es decir, que los bloques empezarán a moverse. Una vez que se empiezan a mover, la fuerza de rozamiento que actúa es la dinámica. Así que el valor absoluto de la fuerza de rozamiento dinámica va a ser el valor absoluto de la normal por el mu dinámico, por el coeficiente de rozamiento dinámico. Bueno, y esto, haciendo el cálculo, nos da 32 newton. Y como se opone al movimiento, es hacia abajo, en el sentido positivo de X que habíamos asignado. El enunciado del problema D2 dice: una barra homogénea de 15 kilogramos de masa y 2 metros de longitud se encuentra en equilibrio, articulada en el punto A. Del punto B de la barra, situado a 1,5 metros de A, se fija un cable tensor en forma horizontal como se muestra en la figura. A. Escriba el vector fuerza que ejerce la articulación en A, indicando claramente el sistema de referencia elegido. B. Si el cable no resiste tensiones mayores a 200 newton, calcule la máxima masa que puede tener una caja de dimensiones despreciables para que, al colgarla del extremo C, el sistema permanezca en equilibrio. Bueno, acá tenemos representada la situación. Tenemos que plantearle las ecuaciones del equilibrio, o sea, suma de fuerzas en X igual a 0, suma de fuerzas en Y igual a 0 y suma de momento con respecto a un punto igual a 0. En este caso, elegimos el punto A. Bueno, al peso le asignamos signo negativo por el sistema de referencia elegido, X hacia la derecha positivo y hacia arriba positivo. Y acá tenemos planteada la sumatoria de fuerzas en X, o sea, la reacción horizontal de A más la tensión es igual a 0, porque son las dos fuerzas horizontales que tenemos. Por lo tanto, son fuerzas opuestas, ¿no? La reacción horizontal en A es la opuesta de la tensión. Y sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, con una situación análoga entre el peso y la reacción vertical en Y. Como el valor del peso ya lo tenemos, la reacción vertical en A, quise decir, ¿no? La reacción vertical en A es 150 newton en la dirección del versor J, es decir, hacia arriba. Por eso es positivo. Bueno, ahora en el siguiente paso vamos a plantear la sumatoria de momento con respecto a igual a 0 para poder obtener los datos que nos faltan para calcular las fuerzas. Bueno, antes de meternos de lleno en la sumatoria de momentos,
vamos a ver cómo hemos llegado a estas expresiones. Peso por el seno de 37 grados y tensión por el coseno de 37 grados. Bueno, veamos qué pasa con el peso. El componente del peso que va a ejercer momento con respecto al punto A es el componente perpendicular a esta línea, o sea, la línea que contiene el segmento que va desde el punto de la aplicación del peso hasta el punto con respecto al cual estamos calculando el momento. Con la tensión pasa lo mismo, el componente perpendicular a este segmento es el que nos interesa. Ahora, ¿cómo sabemos en cada caso si tenemos que usar seno o coseno? Que son las dos funciones trigonométricas que tenemos que emplear en este caso. Una o la otra, obviamente, ¿no? Bueno, una manera sencilla es, una vez que tengamos ya determinado cuál es el ángulo que vamos a usar, es llevar ese ángulo a uno de los extremos. En estos casos los extremos son 0 y 90 grados. Vamos a hacer el ejemplo con 0 grados. Si yo este ángulo lo llevo a 0 grados, el peso va a tener una recta de acción que pasa por el punto A. Por lo tanto, el componente perpendicular del peso con respecto al segmento que une el punto de aplicación del peso con respecto a va a ser 0. Entonces tengo que pensar qué función entre seno y coseno se hace 0 cuando el ángulo es 0 y seno. Así que acá tengo que multiplicar por el seno de este ángulo. Bueno, vamos a ver qué ocurre acá con la tensión. Si yo este ángulo lo llevo a 0, la tensión me queda aplicada acá. ¿Y qué componente de la tensión es perpendicular a este segmento? Todo. O sea, todo es multiplicada la tensión por 1. O sea, ¿cuáles de las dos funciones entre seno y coseno valen 1 cuando el ángulo es 0? El coseno. Por lo tanto, acá tengo que multiplicar por el coseno. Es una forma de verlo rápido y no tener que andar haciendo tantos dibujos y tantas consideraciones trigonométricas. Se los doy como una herramienta más como para poder determinar rápidamente si usan seno o coseno. Esto vale también en el caso de los planos inclinados, ¿no? Si quiero saber cómo obtengo el componente paralelo al plano inclinado, el componente del peso paralelo al plano inclinado, me fijo. Cuando el ángulo vale 0, el plano está horizontal, o sea, componente del peso horizontal no hay, de manera que es obvio que tengo que usar el seno. Bueno, dicho esto, vamos a ver cómo sumamos momentos. Lo primero que tenemos que hacer es establecer una convención de signos para el momento. Acá yo le he asignado sentido positivo, mejor dicho, signo positivo al sentido horario de momentos. Buenos, perdón. Y lo que hacemos acá es usar los módulos o valores absolutos de las fuerzas y asignarle después un signo según el signo del momento que produzca. Si produce un momento positivo y viceversa. Bueno, en el caso del peso, el momento que va a producir es el sentido horario, así que es signo positivo. Así que tenemos que el módulo del peso por el seno de 37 grados por 1 metro, que es la distancia, menos. ¿Por qué menos? Porque en el caso de la tensión produce un momento antihorario, negativo, con respecto a la convención utilizada. Módulo de T por coseno de 37 grados por 1,5 metros, que es la distancia, igual a 0. Bueno, lo que sigue es una cuenta, pueden verla acá. Llegamos al resultado de que el módulo de T es 75 newton. Ahora expresando a T ya de manera vectorial, como sistema de referencia que tenemos, en el sentido horizontal es positivo hacia la derecha y T es hacia la izquierda, obviamente que tiene signo menos. T es igual a menos 75 newton, la dirección del versor I. Bueno, ya con el valor de la tensión, tenemos también el valor de la reacción horizontal en A, porque es el opuesto, 75 newton en la dirección positiva de X, así que acá tenemos el vector reacción en A, 75 newton en la dirección positiva de X, más 150 newton en la dirección positiva de Y.
y expresado en coordenadas polares, es decir, con el módulo y el ángulo que forma con el semieje positivo de X, es 167,7 newton y 63,43 grados, que este es el ángulo que forma acá lo dibujé, el vector de reacción en A con respecto al semieje positivo de X. Esta notación de coordenadas polares es típica de electrotecnia, pero bueno, si les sirve, acá lo pueden expresar así también, ¿no? El valor absoluto o módulo del vector sabemos que lo podemos obtener haciendo raíz cuadrada de 150 al cuadrado más 75 al cuadrado, y el ángulo como arcotangente de 150 sobre 75, sea arcotangente de 2, ¿no? Ahora también les voy a mostrar cómo pueden obtener coordenadas polares con la calculadora, a partir de estas coordenadas que se llaman coordenadas rectangulares o coordenadas cartesianas. También tiene la función inversa, obviamente, ¿eh? A partir de coordenadas polares obtener las coordenadas rectangulares. Bueno, acá tenemos la tecla que dice pol como función alternativa, de manera tal que hay que acceder con Shift. Lo que nos indica que con esta tecla vamos a convertir coordenadas rectangulares en polares, siempre presionando Shift primero. Y con esta tecla vamos a proceder a realizar el proceso inverso, es decir, convertir coordenadas polares en rectangulares. En los modelos más sencillos, esta tecla tiene las dos funciones. Como función directa es convertir a coordenadas polares y la inversa convertir a coordenadas rectangulares. Bueno, vamos a acceder, Shift, Pol, y lo primero que tenemos que hacer es ingresar el valor de X, que en este caso es 75. Luego va la coma para separar, Shift, en este caso la coma también va con Shift en este modelo, y en segundo lugar el valor de I, que en este caso es 150. Cerramos el paréntesis y ponemos igual, y acá nos va a aparecer el módulo del vector que se llama radio polar, por eso está la R, y el ángulo. Bueno, en los modelos más sencillos, cuando uno presiona igual, aparece en el display el módulo, es decir, el radio polar. Y para acceder al ángulo, lo que hay que hacer es presionar alfa F, que la memoria, perdón, acá. Alfa F, en este caso no está la memoria F, pero en los modelos más sencillos acá está la memoria F. Entonces repetimos, en los modelos más sencillos se accede a la función de conversión de coordenadas con esta tecla, se ingresan, separando cada dato con la coma. Recordemos que primero se pone el valor de X y después el valor de Y. En el caso del módulo no va a cambiar si cambiamos el orden, pero en el caso del ángulo sí. Así que, como les decía, en los modelos más sencillos es pol, que por polares, se ingresa el dato de X, coma, el dato de Y, y después igual. Una vez que ingresemos igual, en esos modelos va a aparecer simplemente el módulo. Y para acceder al ángulo es alfa F, que bueno, acá no está F, ¿no? Pero en esos modelos acá está la memoria F. Bueno, en el punto B nos dice cuál es la máxima masa que puede tener una caja de dimensiones especiales. O sea, lo consideramos un objeto puntual colgado en el punto C, o sea, en el extremo de la barra, si la tensión que admite el cable como máximo es 200 newton. Entonces vamos a hacer los cálculos para un valor de T igual a 200 newton. Simplemente tenemos que hacer la consideración de sumatorias de momento con respecto a A igual a 0. Con eso ya nos alcanza. En el caso, lo llamamos PC, al peso de la caja que vamos a colgar del extremo de la barra. Y como la disposición relativa de este peso y este son iguales, o sea, acá también con respecto a la barra, también usamos el seno de 37 para obtener el componente perpendicular a la barra, a la dirección de la barra, ¿no? Bueno, así que este momento generado va a ser positivo, mejor dicho, el momento generado por este peso también va a ser positivo, de la misma manera que lo es el momento generado por el peso de la barra, y este ya sabemos que era negativo. Así que hacemos la sumatoria, el módulo de PC
por el seno de 37 por 2 metros, menos el módulo de t por el coseno de 37 por 1,5 metros, más el módulo de p por el seno de 37 por 1 metro, es igual a 0. Me quedó justito el pizarrón, tuve que escribir bastante amontonado porque no quería borrar el dibujo aquel. Bueno, como metros es factor común de este lado y de este lado tenemos un 0, por lo tanto también podemos considerar que metro es factor común, ya lo simplificamos. Bueno, y bueno, yendo a los números, me queda que el módulo de PC por 0,6 por 2 menos 200 newton por 0,8 por 1,5 más 150 newton por 0,6 es igual a 0. Bueno, seguimos desarrollando el cálculo y acá lo tienen, lo pueden ver por si necesitan. Y llegamos a el resultado de que el módulo del peso C es 125 newton. Y bueno, la masa sabemos que es el módulo del peso sobre la aceleración de la gravedad, que en este caso es 10 metros sobre el segundo al cuadrado, el valor que estamos usando. Así que nos da 12,5 kilogramos. El enunciado del problema 3 dice: un bloque cúbico macizo y homogéneo de 0,5 metros de arista y 600 kilogramos sobre metro cúbico de densidad se encuentra en equilibrio totalmente sumergido en agua contenida en un recipiente, vinculada al fondo del mismo por medio de una soga ideal que se mantiene tensa y vertical. A. Calcule la intensidad de la tensión de la soga. B. Explique qué ocurrirá con el bloque si se corta la soga y determine la presión hidrostática sobre la cara inferior del bloque cuando encuentre nuevamente el equilibrio. Bueno, acá tenemos representada la situación. El cuerpo sumergido completamente en el agua, sujetado por la soga. El volumen del cuerpo es la longitud de la arista elevada al cubo, porque justamente es un cuerpo de forma cúbica. Nos da 0,125 metros cúbicos. En el diagrama del cuerpo libre tenemos la fuerza hacia arriba, que es el empuje, y la fuerza hacia abajo, que es la suma de la tensión de la soga y el peso. Bueno, la densidad del agua es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. El peso específico del agua es la densidad por la aceleración de la gravedad. Nos manejamos siempre en estos casos en los que podamos con valores absolutos y después asignamos signos según la referencia que estemos usando. En este caso asignamos signo positivo a las fuerzas que son hacia arriba y signo negativo a las fuerzas que son hacia abajo. Fuerzas en el sentido horizontal lo tenemos. Cuando tengamos que manejarnos con magnitudes vectoriales, puede ser que necesitemos, porque nos pidan, indicarlo poniéndole una flechita acá arriba, que por ahí no lo hemos hecho en otros ejercicios, cuando expresábamos las fuerzas y otras magnitudes de manera vectorial. Quizás, bueno, nos pidan que completemos la notación con la flechita acá arriba. Eso, bueno, fíjense. Acá nos vamos a manejar solamente con valores absolutos y con los signos, como ya dijimos. Porque aparte nos piden solamente la intensidad de la tensión de la soga. Bueno, así que acá el peso específico del agua es la densidad del agua, 10 a la 3, que es 1000 kilogramos sobre metro cúbico, por la aceleración de la gravedad. Fíjense que kilogramos metro sobre segundo al cuadrado es newton sobre metro cúbico, ¿no? Bueno, nos da 10 a la 4 newton sobre metro cúbico. Escribiendo la menor cantidad de cifras posible, porque acá estamos suponiendo que esto es un dato exacto, ¿no? Bueno, el empuje es igual al volumen del líquido desplazado por el peso específico del líquido desplazado. En este caso hemos puesto acá E igual a, representando con E al empuje, al volumen desplazado por el peso específico. En el punto A, que es el que estamos haciendo ahora, el volumen desplazado coincide con el volumen del cuerpo, porque el cuerpo está completamente sumergido. Bueno, así que acá planteamos la sumatoria de fuerzas igual a 0, de manera que solamente nos vamos a referir a lo que ocurre en el sentido vertical, así que no tiene sentido calcular fuerzas en X y fuerzas en Y, ¿no? Bueno, puse 0 acá para ya poder despejar T, pasarla del otro lado y que quede con signo positivo, así ya hacemos el cálculo directamente. 0 es igual a empuje, menos peso, menos la tensión, por los signos que habíamos dicho que le íbamos a asignar a las fuerzas. Empuje para arriba y el peso y la tensión son para abajo.
De manera que tal que tensión es igual a empuje menos peso. Bueno, reemplazamos ya. Tensión es igual al volumen desplazado por la densidad por el peso específico del agua, que es el empuje, menos el volumen del cuerpo por la densidad del cuerpo por la aceleración de la gravedad. Bueno, en este caso la tensión es igual a volumen desplazado, es el volumen completo del cuerpo por el peso específico del agua, menos el volumen del cuerpo por la densidad del cuerpo por la aceleración de la gravedad. Bueno, haciendo esta cuenta, llegamos a este resultado. La tensión es igual a 500 newton. Bueno, ya en el punto B nos preguntan qué ocurrirá si se corta la soga. Bueno, lo que ocurrirá es que el cuerpo ascenderá hasta que quede sumergido en parte solamente. La parte necesaria para que el empuje cancele el peso. La profundidad que tiene el cuerpo sumergido la hemos llamado H acá. Y la vamos a averiguar porque después tenemos que saber cuál es la presión hidrostática, que es lo que nos piden también en este punto, en la parte de abajo del cuerpo, en la cara inferior. Bueno, así que la parte sumergida del cuerpo va a tener las siguientes dimensiones: 0,5 metros, 0,5 metros por H, que es lo que tenemos que averiguar. Bueno, de manera tal que el volumen de la parte sumergida va a ser 0,25 metros cuadrados por H. Bueno, acá ya hice la cuenta del peso específico del cuerpo para tenerlo ya directamente en un dato, no como en el caso anterior, en el punto anterior, que en una de las ecuaciones manejé el peso específico del agua y del cuerpo lo había expresado así, factorizado como densidad por la aceleración de la gravedad. Bueno, acá ya la calculé, ¿no? La densidad, que era 600 kilogramos sobre metro cúbico, es decir, 6 por 10 a la 2 kilogramos sobre metro cúbico, bueno, por 10 metros sobre segundo al cuadrado, que es el módulo de la aceleración de gravedad, nos da 6.000 newtons sobre metro cúbico, es decir, 6 por 10 a la 3 newtons sobre metro cúbico. Así ya lo usamos acá. Bueno, la sumatoria de fuerza 0, empuje menos peso, igual a 0. Todo en valores absolutos, ¿no? O sea que el empuje es igual a peso. Y el empuje es el peso específico del agua por el volumen sumergido. Y el peso es el peso específico del cuerpo por el volumen del cuerpo. Esto no cambia. El peso del cuerpo no cambia, ya tanto esté totalmente sumergido o parcialmente sumergido, como en este caso. Bueno, y acá simplemente reemplazamos el peso específico del agua, 10 a la 4 newtons sobre metro cúbico, por el volumen sumergido, que es 0,25 metros cuadrados por H, que es lo que tenemos que averiguar. Bueno, y en el lado derecho de la ecuación tenemos el peso específico del cuerpo, que es 6 por 10 a la 3 newtons sobre metro cúbico, por el volumen del cuerpo, que es 0,125 metros cúbicos. Que eso ya lo sabíamos del paso anterior, aparte de 0,5 por 0,5 por 0,5, ¿no? Bueno, despejando, bueno, acá ya simplifiqué, como a ambos lados de la ecuación aparece como factor común newton sobre metro cúbico, ya lo simplifiqué. Podríamos haber simplificado metro cúbico con metro cuadrado, de manera que acá nos queda solo metro, pero bueno, por las dudas que nos lleva a la confusión, no lo hice, lo simplificamos acá. Bueno, así que bueno, pasando estos factores que están del lado izquierdo dividiendo del lado derecho, simplemente tenemos esta expresión cuyo resultado es 0,300 metros ya expresado con 3 cifras significativas, que son 30 centímetros, ¿no? Bueno, y ahora hay que calcular la presión hidrostática. La presión hidrostática en la parte de abajo del cuerpo, en la cara inferior, la vemos acá abreviada con pH minúscula, es igual al peso específico del agua por la profundidad a la que estamos calculando, que en este caso es nuestro H, ¿no? Que terminamos de calcular recién. Bueno, así que bueno, reemplazando simplemente el peso específico del agua, 10 a la 4 newtons sobre metro cúbico por 0,3 metros, nos da 3.000 newtons sobre metro cuadrado. Newton sobre metro cuadrado es pascal. Así que 3.000 pascales son 3 kilopascales. Acá ya lo expresé como kilopascales. Presión hidrostática es igual a 3 kilopascales.